Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 2, componentes químicos de los seres vivos. Las competencias genéricas a trabajar va a ser asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones y toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. Competencias disciplinares básicas. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. Y decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. Competencias disciplinares extendidas. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. Los aprendizajes esperados que vamos a trabajar en este bloque examinan la presencia de biomoléculas en alimentos presentes en su entorno, promoviendo la toma de decisiones conscientes e informadas que favorezcan el cuidado. El contenido temático que vamos a abordar en esta vez va a ser el tema de biomoléculas, proteínas y vitaminas. Como apertura, contesta tu formato SQA. Acuérdate que vas a ver cuáles son tus preguntas guías, qué deseas saber de este tema y qué te gusta, qué sabes de este tema y qué te gustaría saber. ¿Qué son las biomoléculas? ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? ¿Cómo se clasifican las biomoléculas orgánicas? ¿Qué relación tienen las biomoléculas con el mantenimiento de la salud en el adolescente? ¿Y en qué alimentos podemos obtener estas diversas biomoléculas? Se llama biomoléculas a todas las moléculas que conforman los seres vivos. Moléculas es aquella sustancia química formada por la unión de elementos por medio de diversos tipos de enlaces atómicos. Las biomoléculas a su vez se dividen en inorgánicas que no presentan compuestos o cadenas largas en base de carbono. Aquí vamos a tener los minerales, los gases y el agua. En el caso de las moléculas orgánicas están formadas por compuestos orgánicos que tienen cadenas largas de carbono. Aquí vamos a encontrar a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a las vitaminas. Las proteínas son una clase importante de biomoléculas que se encuentran en todas las células vivas. Entonces vamos a ver cuáles son sus funciones, cómo están constituidas, que su base son los aminoácidos, su organización molecular y su clasificación. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos y los aminoácidos se forman por un carbono central quiral que llamamos asimétrico, al cual se une un grupo carboxilo, que le da el carácter ácido a esta molécula, y a un grupo amino, que le da el carácter básico. Entonces, en este caso son anfóteros. ¿A qué se refiere con anfóteros? Que tienen tanto la característica de ser ácidos y bases dentro de la misma molécula. ¿Están de acuerdo? Y el nombre viene del grupo amino y su capacidad así, aminoácido. Tiene también un hidrógeno y un grupo funcional que vamos a denominar R, que nos permite clasificar a los aminoácidos en 5 grupos esenciales: polares con carga positiva o básicos, polares con carga negativa o ácidos, polares sin carga, alifáticos, aromáticos y no esenciales. Entonces vamos a checarlos. Vamos a ver qué son los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales se llaman de esta forma a 9 aminoácidos que no son sintetizados por el organismo. Por lo tanto, requieren ser consumidos en la dieta, es decir, a través de los alimentos. En este caso vamos a encontrar a la histidina, que vean, tenemos un grupo, aquí tenemos un grupo amino adicional, por lo tanto también se clasifica como un aminoácido básico. Isoleucina y leucina, vean, aquí tenemos, que son aminoácidos de largas cadenas alifáticas, es decir, de carbono e hidrógeno lineales o ramificadas. Lisina, aquí tenemos a la lisina, vemos que tenemos aquí el grupo amino, el grupo carboxilo y un amino adicional, lo que lo convierte también en un aminoácido básico o de carga positiva. Metionina tiene cadenas hidrocarbonadas y además es uno de los aminoácidos azufrados. Recordemos que solo hay 2 aminoácidos ricos en azufre: metionina y cisteína.
Fenilalanina. La fenilalanina vemos que tiene un anillo aquí de benceno, entonces esto lo convierte en un aminoácido de la familia de los aminoácidos aromáticos. Treonina. Aquí tenemos a la treonina, que es un aminoácido polar, tiene un OH, polar con carga, perdón, sin carga, es polar neutro. Triptofano tiene también un ciclo bencénico, entonces pertenece a los aminoácidos aromáticos. Y la valina. La valina aquí la tenemos, que es un aminoácido de tipo alifático. Los aminoácidos se unen entre sí por medios de enlace peptídico, que se forma por la unión entre el grupo carboxilo, aquí tenemos el carboxilo de un aminoácido, del aminoácido 1, con el grupo amino del aminoácido 2. Entonces, de esta forma, hay una liberación de una molécula de agua, formando lo que denominamos el enlace peptídico. Esto que está en gris, chaparritos, es lo que vamos a denominar como enlace peptídico. El enlace peptídico da origen a la estructura primaria de las proteínas. Esto se refiere al orden lineal de los aminoácidos. De manera similar, es como si estuviéramos construyendo una palabra. Si vemos las letras serían nuestros aminoácidos. Cuando nosotros las unimos, ¿están de acuerdo? La unión tiene un significado. Por ejemplo, la L, la seguida de la A y la S me dice las. La P, la R, la O, la T, la E, la I, la N, la A y la S dice proteínas. Y entonces, este carácter lineal es lo que nos está dando el enlace peptídico. Y hablamos de estructura primaria de las proteínas. Entonces, de manera similar podemos decir, siempre vean, tiene una dirección las proteínas de amino a carboxilo. Y entonces, en el aminoácido 1 sería metionina, valina, cisteína, histidina, prolina, valina, tirosina, histidina. Y al final, el carboxilo terminal. Esto si lo ponemos en el código de 3 letras, pero también existe el código de una letra, donde metionina se convierte en M, valina en V, cisteína en C, histidina en H, prolina P, valina, tirosina no es T, vean, es Y e histidina. Entonces, esta sigue siendo la estructura primaria de un aminoácido, de una proteína. Estructura secundaria. Se refiere al plegamiento de los aminoácidos dentro de la proteína, y estas se estabilizan por interacciones intermoleculares de tipo puentes de hidrógeno, que eso lo vimos en la parte de la química. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean, aquí un grupo amino de un aminoácido se empieza a girar como si lo enroscáramos alrededor de una varilla, generando una hélice. Por eso se llama esta estructura alfa hélice, y esto se estabiliza entre sí por estos puentes de hidrógeno del grupo amino con el carboxilo de dos diferentes enlaces peptídicos de dos aminoácidos. Y en el caso de la hoja beta plegada, parecería como si nuestra hoja la hiciéramos en zigzag. Vean, estos son nuestros zigzag. Y acá hay otra hoja, otra proteína, y aquí se están formando los puentes de hidrógeno entre uno de los grupos amino y el carboxilo de otro aminoácido. Estructura terciaria. Este es un superplegamiento mayor de los aminoácidos, ¿están de acuerdo? Y entonces aquí lo que estamos viendo que la proteína ya se pliega. Aquí tenemos nuestra estructura lineal. A su vez aquí está la alfa hélice o la beta plegada. Y estos se combinan entre sí para todavía dar un mayor plegamiento a esta proteína y van a estar unidos por también interacciones intermoleculares. La única covalente es el puente disulfuro. Vean, unión entre azufre y azufre, por ejemplo, podría ser entre una cisteína con otra cisteína. Entonces, aquí son estructuras o interacciones que ocurren entre los grupos R de los radicales de cada aminoácido. Entonces, la forma en la que se plieguen va a depender del tipo de aminoácidos que tengamos. Entonces, podemos tener un puente eléctrico donde unimos a un grupo carboxilo que tiene carga negativa con un grupo amino con carga positiva. Entonces, aquí hay un aminoácido ácido, acá hay un aminoácido básico, y estas diferencias de carga hacen que esto se mantenga unido. Podemos hablar de puentes
de hidrógeno, aquí hablamos entre el oxígeno y el hidrógeno por diferencias de electronegatividades, o interacciones hidrofóbicas tipo fuerzas Van der Waals entre cadenas alifáticas o aromáticas, en pocas palabras, de aminoácidos no polares. La estructura cuaternaria se refiere a la unión de varias cadenas peptídicas, que aquí les vamos a llamar prótidos. Cada uno de estos es un prótido, que para formar estas estructuras espaciales se unen por medio de enlaces covalentes de dos grupos tioles, enlaces disulfuro, o interacciones intermoleculares como son puentes de hidrógenos, fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas entre grupos R de diversos aminoácidos. ¿Están de acuerdo? Entonces, es muy parecido a esto, pero aquí es dentro de la misma cadena proteica, desde dentro del mismo péptido. Y aquí son dos péptidos diferentes y a cada péptido le vamos a llamar prótido. Entonces, por ejemplo, en esta enzima tenemos dos péptidos diferentes, dos prótidos. En un virus podemos tener miles o millones de prótidos que forman la cápsula, la cubierta del virus. Entonces, para resumir, nuestros niveles de organización tenemos la estructura primaria, que es el orden lineal de los aminoácidos, y la fuerza que lo estabiliza son los enlaces peptídicos. En la estructura secundaria es el plegamiento de la proteína en el espacio, generando alfa hélices, hojas beta plegada o vuelta beta. Y están estabilizados por interacciones intermoleculares tipos puentes de hidrógeno entre un grupo amino y el carboxilo de dos diferentes enlaces peptídicos. En la estructura terciaria es el plegamiento de la proteína en el espacio, dando diversas formas. Y aquí vamos a hablar de dominios, ¿están de acuerdo? Dominio globular, dominio de dedos de zinc, dominio fibroso. Y aquí está estabilizado por enlaces disulfuros, puentes de hidrógeno, electrostáticos y fuerzas de Van der Waals, pero entre los radicales de los diversos aminoácidos. Entonces, obviamente, quien define la estructura primaria es el orden de los aminoácidos. Y dependiendo de esto, me va a dar o una vuelta beta, una alfa hélice o una beta plegada. Dependiendo de qué tipo de estructuras estas, por ejemplo, aquí tenemos una alfa hélice y puede tener acá otra alfa hélice y a lo mejor aquí una vuelta beta, se va formando esta estructura terciaria. Y finalmente la estructura cuaternaria, que es la más compleja, que es la unión de dos o más péptidos para darles funciones específicas. ¿Están de acuerdo? Se estabilizan por puentes de hidrógeno, las mismas fuerzas que la terciaria, pero entre dos prótidos o péptidos diferentes. Vamos a ver la clasificación de las proteínas. Se pueden clasificar como holoproteínas aquellas formadas exclusivamente por aminoácidos. Vean, no tenemos otros elementos que no sean aminoácidos. Aquí tenemos, por ejemplo, la albúmina, que se encuentra en algún momento en los huevos o en nuestra sangre. Las heteroproteínas están formadas por una fracción proteica con un grupo no proteico al que llamamos grupos prostético. Entonces, aquí está la proteína, el péptido, pero dentro de ella, por ejemplo, tenemos a núcleos del grupo hemo. Este es un grupo no proteico y es al que le vamos a denominar prostético. Y en la parte, en la parte central de este grupo prostético tenemos un átomo de hierro y este actúa como cofactor. Entonces tenemos, vean, grupo prostético, cofactor, prótido, péptido y proteína. Son términos que están relacionados. Holoproteínas. Quedamos que entonces las holoproteínas solamente están hechos de aminoácidos, de péptidos. Y globulares significa que tienen forma de globito, su nombre lo dice. Aquí tenemos, por ejemplo, las prolaminas que están en el maíz, la gliadina en el trigo, la ordeína en la cebada, las gluteninas del trigo o de la orizanina del arroz, las albúminas, ceroalbúmina de nuestra sangre, ovoalbúmina del huevo, lactoalbúmina que la vamos a encontrar en la leche, hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina, las enzimas como la hidrolasa y oxidasas, ligasas, diferentes sustancias enzimáticas. Fibrosas que tienen forma de fibra o ¿cómo puedo decirle? Como si fueran cables largos, ¿están de acuerdo? Entonces hablamos de colágeno,
en los tejidos conjuntivos y cartilaginosos, en el cabello, las queratinas que forman también la epidermis, la piel, los cabellos, las uñas, las plumas, los cuernos, las elastinas en tendones y vasos sanguíneas, las fibroínas en hilos de seda, como son las de las arañas y de los insectos. Las heteroproteínas decíamos que tienen proteínas y además otras sustancias. Entonces aquí tenemos las glucoproteínas que tienen como su nombre gluco, como si fuera glucosa, carbohidratos y proteínas. Ejemplos de estas están las ribonucleasas, las mucoproteínas, anticuerpos, hormona luteinizante. Lipoproteínas tienen lípidos y proteínas. Aquí tenemos los kilomicrones, el HDL, el LDL, que son los lipoproteínas de alto peso molecular, de bajo peso molecular, de muy bajo peso molecular, de intermedio peso molecular. Entonces, vean, tenemos una estructura de lípidos con proteínas. Nucleoproteínas son nucleosomas. Nucleoproteínas son aquellas que tienen proteínas unidas a ácidos nucleicos, como son los nucleosomas de la cromatina, los ribosomas. Las cromoproteínas son proteínas unidas a sustancias que generan ciertos pigmentos o colores, como es la hemoglobina, que nos da el color rojo, ¿están de acuerdo? Hemocianina es el color azul o verdoso de la sangre de algunos insectos. Mioglobina, citocromos, entonces aquí tenemos este tipo de sustancias. Las funciones de las proteínas es un grupo muy variado y muy importante para nuestro cuerpo. Es estructural, en las glucoproteínas forma parte de las membranas, las histonas forman parte de los cromosomas, colágeno, tejido fibroso, elastina, el tejido elástico que está atrás de nuestra piel, ¿están de acuerdo? La queratina que mantiene el epidermis, enzimática, que realiza muchísimas funciones en nuestro metabolismo, cataliza, acelera las reacciones químicas que ocurren dentro de nosotros. ¿Están de acuerdo? A nivel hormonal, la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la calcitonina, la tirotropina, defensivas como las inmunoglobulinas, la trombina y el fibrinógeno que eviten que nos desangremos. Transporte como la hemoglobina, la hemocianina, el citocromos, de reserva como la ovalbúmina en la clara de huevo, la gliadina en los granos de trigo y la actualbúmina en la leche. Entonces vean que tenemos muchas funciones. ¿Qué alimentos son ricos en proteína? Pues aquí vamos a ver que es variable. Dice que la mayoría de los profesionistas en nutrición recomiendan que la ingesta diaria de proteínas en adolescentes sea aproximadamente entre 0.8 y 0.9 proteínas por kilogramo de peso. Entonces hay que pesarnos y ver qué cantidad de gramos de proteínas tenemos que comer por día. Y esto representaría entre el 10 y el 15% del aporte calórico, poco menos de 1 gramo por caloría. Sin embargo, en caso de llevar a cabo entrenamiento físico, por ejemplo, aquellos jóvenes que se dedican a la natación, al levantamiento de pesas, pues necesitan obviamente una ingesta mayor de este tipo de alimentos. Entonces vean que aquí tenemos un peso medio, les damos un promedio, cuál sería nuestra talla, la cantidad de energía que comeríamos por día y de ahí tomaríamos qué cantidad de proteínas se requieren por día. Estos alimentos que pueden ser ricos en proteínas los vamos a dividir en dos grupos: de alto valor biológico por tener los 9 aminoácidos esenciales y de bajo valor biológico ya que pueden carecer de algunos de estos aminoácidos esenciales. Los de alto valor biológico se van a encontrar los productos de origen animal, principalmente pollo, pescado, huevos, proteínas de la leche, lácteos, carnes de res, y los de bajo valor
bajo valor biológico, tenemos alimentos de origen vegetal, como son legumbres, entre las que encontramos lentejas, garbanzos, judíos, cereales como arroz y pastas, frutos secos. Pero bueno, por ejemplo, si son vegetarianos o de este tipo de grupos, pueden suplir estos 9 aminoácidos combinando los alimentos para no tener deficiencias nutricionales. Pero créanme, lo más sano es que comamos productos de origen animal. Entonces veamos los requerimientos alimenticios de cada aminoácido. Por ejemplo, la histirina. Vean, estos se encuentran principalmente en la carne, pescado, huevo y productos lácteos. Es precursora de varias hormonas y metabolitos críticos en la función renal y la neurotransmisión, la secreción gástrica y el sistema inmunitario. Entonces, su deficiencia alterará todas estas funciones. Isoleucina se consume en carnes de ternero, cordero, pescados, lácteos, huevo, algas marinas, arroz integral, semillas, frutos secos y soya. Es esencial para la correcta coagulación de la sangre y la reparación muscular, así como la regulación de la concentración de glucosa. La leucina se encuentra en huevos, legumbres, guisantes, frijoles, habas, leches, carnes y protege al cuerpo cuando carece de hierro. Por su semejanza con los esteroles, se utiliza en su producción. Es importante en la restauración del desarrollo muscular. La lisina se encuentra en legumbres, vegetales, papas, ayuda a la absorción de calcio, en la formación de colágeno, bloquea el estrés y la ansiedad, ayuda en la cicatrización de heridas y obviamente a mejorar el desempeño de la insulina. La fenilalanina es un precursor de la tirosina, por eso es muy importante, y esta a su vez es precursor de la dopamina, norepinefrina y epinefrina, que son importantes neurotransmisores, y además en las cuestiones de estrés. En la piel también es importante en la síntesis de melanina, que es lo que nos da el color y nos protege de los rayos solar. También es un precursor de la feniletilamina, que es un popular suplemento dietético antidepresivo y se encuentra en carnes, pescados, huevos, lácteos, vegetales como espárragos, garbanzos, lentejas. La metionina es indispensable para sintetizar a la cisteína y la taurina, dos aminoácidos que poseen alto nivel de azufre, por lo que es beneficioso para el mantenimiento de tejidos como la piel, la uña y el pelo. Entonces, nosotros sintetizamos, por ejemplo, taurina a partir de metionina, pero por ejemplo, en el caso de los gatos tienen que tener un suplemento de taurina, si no, obviamente van a tener deficiencias nutricionales. Entonces, esto hace que el gato sea un animal carnívoro netamente. De ahí es donde obtiene este nutriente. Entonces, generalmente van a estar muy alto en concentración en carnes, menor concentración, pero también la encontramos en quesos, atunes, pechugas de pollo, huevo y todavía en menor cantidad en soya y frijoles. La treonina es básico en la formación de colágeno y elastina y sus funciones importantes en la digestión, produciendo enzimas enzimáticas y inmunitarias dentro de los anticuerpos. Y aquí tenemos, por ejemplo, son ricos los alimentos como carne, huevos, soya, semillas de sésamo, pechuga de pavo, lentejas, pescados y mariscos. Triptofano se encuentra en cereales como la avena, hortaliza, las papas, soyas, frutos secos como la avena, carnes rojas, pescados y lácteos y ayuda a la producción de la melatonina y la serotonina, que regulan los ciclos del sueño, el apetito y el estado de ánimo. Entonces son neurotransmisores verdaderamente importantes para el funcionamiento del cerebro. Valina se encuentra en gran cantidad en carnes, aves, pescados, lácteos, huevo, arroz integral, plátano, cacahuates, cereales integrales, melocotón, frutos rojos y semillas de sésamo. Es muy abundante en los músculos. Su principal función es ayudar a prevenir la descomposición muscular, ya que suplementa una cantidad extra de glucosa. Son importantes en la gluconeogénesis, en el vigor mental, la cicatrización ósea y el equilibrio de la glucosa. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué causa las alteraciones en la dieta de proteínas? Si tenemos una deficiente cantidad de proteínas, hay disminución de la masa muscular, deficiencia en el crecimiento, el metabolismo se vuelve lento, hay bajo rendimiento físico e intelectual, no podemos pensar adecuadamente, nos lleva a procesos de raquitismo. En el caso de mujeres embarazadas, hay daño en el desarrollo fetal, alteración del sistema inmunológico, entonces nos enfermamos más frecuentemente alteraciones de la piel, se nos desencama la piel, nos lastimamos y tardamos más en que se curen
Esos daños, fatiga, agotamiento, apatía en la concentración y el estado de ánimo. Pero el exceso de proteínas tampoco va a ser bueno, ¿están de acuerdo? Porque nos lleva a un incremento, un exceso en el consumo de proteínas, me va a llevar a la obesidad por un aporte exagerado de energía. Asimismo, hay un aumento de residuos indeseables, como puede ser el caso de urea, ácido úrico, aumento en la eliminación de calcio por el riñón, empeoramiento de algunas enfermedades como es la gota, la insuficiencia renal, afectaciones hepáticas. En embarazo, pues un exceso así, de exceso de proteínas sin hacer un equilibrio, nos puede dar una disminución en el peso fetal. Entonces debemos de comer suficientes proteínas, pero tampoco exagerar. El siguiente grupo que vamos a ver de las biomoléculas son las vitaminas. Es un grupo de sustancias químicas que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal de los seres vivos. Existen 13 vitaminas esenciales para el ser humano que se dividen en dos grupos, liposolubles e hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son aquellas de naturaleza lipídica, entonces pertenecen a los lípidos, por lo que se almacenan en el tejido graso del cuerpo, se absorben más fácilmente en presencia de grasas y se eliminan más lentamente. Entonces, un consumo también excesivo de estos puede ser tóxico. Ejemplos de esto es la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. La vitamina A la vamos a encontrar en los carotenos, ¿están de acuerdo? Y es formación de mantenimiento de dientes, tejido óseo, blando, membranas, mucosa y piel. Entonces, en el color rojo de los huevos, la yema, tenemos carotenos en el aceite de hígado de bacalao, leche, frutas de color sobre todo naranja, amarillo y rojo, igual vegetales de color oscuro, brócoli, espinaca y acelgas. Vitamina D. En este caso ayuda a la absorción de calcio y esta no se obtiene, es la única que no se obtiene vía la dieta. Si nosotros nos exponemos al sol, nuestro cuerpo es capaz de producir la vitamina D. Vitamina E o tocoferol es un antioxidante y ayuda a la formación de glóbulos rojos y al uso de la vitamina K. La encontramos en grandes cantidades en aceites vegetales, ya sea de maíz, trigo, girasol, soya y cártamo, así como en los frutos secos como la nuez, la almendra, la avellana y las hortalizas de hojas verdes. La vitamina K es necesaria para la coagulación de la sangre y la salud ósea. Se va a encontrar en gran cantidades en las hojas verdes como espinaca, col, brócoli, aceites vegetales, frutas como arándanos azules e hígado, carne, queso, huevo y granos de soya. Las vitaminas hidrosolubles son solubles al agua, por lo que no se eliminan en la orina. Aunque el cuerpo almacena cantidades pequeñas, es necesaria consumirlas en forma regular en la dieta. Son la vitamina C, todas las vitaminas del complejo B, B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantoténico, B7, biotina, B6, B12, que es la cianocobalamina, B9, folato y ácido fólico. La vitamina C, también conocida con el nombre de ácido ascórbico, es un antioxidante que favorece la salud de los dientes y encías, ayuda al cuerpo a absorber hierro y a mantener el tejido saludable. Es esencial para la cicatrización de las heridas. Encuentra en frutas cítricas como pimientos, kiwis, brócolis, fresas, melón, tomates, naranjas dentro de las frutas cítricas. ¿Están de acuerdo? Se sabe que, por ejemplo, los marineros en la época de los grandes descubrimientos, que estaban mucho tiempo en alta mar, no consumían suficiente de estos tipos de alimentos y empezaban a sangrar en las encías en una alteración que se llamaba, ay, se me fue el nombre, ahorita a ver si me acuerdo, ¿están de acuerdo? La vitamina B1 ayuda a las células a convertir los carbohidratos en energía. También es esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas. En alimentos se encuentran el germen de trigo, carnes de res, cerdo, trucha, atún, huevo, legumbres, nueces y semillas y productos integral enriquecidos. La riboflavina o proteína B2 funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B
Es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos, entonces actúa como coenzimas. Se encuentra en productos lácteos, huevos, hortalizas de hojas verdes, carnes magras, vísceras, legumbres, leches y nueces. La niacina es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludables la piel y los nervios. En dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol. La encontramos en lácteos, huevos, cereales, pescado, carnes magras, legumbres y manís. La vitamina B6, también conocida con el nombre de piridoxina, ayuda a la formación de glóbulos rojos y almacenamiento de la función y el mantenimiento de la función cerebral porque funciona como coenzima de varias sustancias importantes. Salmón, se va a encontrar en el salmón, atún, banana, legumbres, carne de res, cerdo, carnes de aves, granos enteros, nueces y garbanzos. Los folatos son importantes en la formación de glóbulos rojos, es necesario para la producción del ADN que controla el crecimiento celular y la función celular. La deficiencia de esta proteína durante el embarazo provoca que el feto nazca con espina bífida, una alteración donde la columna vertebral se abre como si fuera una lengua de víbora. Eso es lo que le llaman espina bífida, es bastante doloroso. Entonces, normalmente una mujer embarazada tiene que consumir o suplementar su dieta con folatos. La vamos a encontrar en verduras de hojas verdes, legumbres, aguacates, espárragos, remolacha, fresa, naranja, toronja, maní y maíz. La proteína B12 es importante para el metabolismo, también es una coenzima y ayuda a la formación de los glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Está obviamente en pescado, carnes de aves, huevos, productos lácteos, almejas, hígado de res y cereales suplementados. La vitamina B5, también llamada ácido pantoténico, es esencial para el metabolismo de los alimentos, ya que desempeña un papel importante en la producción de hormonas y colesterol. Y también actúa a nivel de formar parte de la coenzima A. Entonces, si no tenemos esta vitamina, no podemos formar esta vitamina y se detiene nuestro metabolismo. Tenemos como ejemplo carnes de res, pollos, mariscos, vísceras, huevo, lácteos, champiñones, aguacate, papas y brócoli. Granos enteros como de trigo, arroz y avena, maní, semillas de girasol y garbanzo. La biotina es esencial para el metabolismo de las proteínas y carbohidratos, al igual que la producción de hormonas y colesterol. Se encuentra en los frutos secos, en los cereales, en los lácteos, en la yema de huevo, el salmón, la sardina, coliflor, carnes de cerdos, aguacates. Vean que entonces el aguacate ha salido varias veces, es un alimento sumamente rico, orgullo de nuestro país. Colina, funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso e hígado. Su deficiencia provoca inflamación hepática y mala concentración porque no hay un buen funcionamiento del cerebro. Se encuentra en huevo, lácteos, cárnicos, soya, cerebro, crucíferas, brócolis y coles de Bruselas. Entonces, vean que tenemos una gran cantidad de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B1 actúa como pirofosfato de tiamina, la riboflavina como adenin, flavin, dinucleótido y el flamina adenin mononucleótido, la niacina o nicotínico en nicotina adenin dinucleótido, nicotinamina adenin nucleótido fosfato, el ácido pantoténico, ya habíamos dicho que en la coenzima A, piridoxal en el fosfato de piridoxal, biotina en biocitina y en cobalamina en la coenzima B12. Gracias por su atención, espero que esto les ayude a tomar mejores decisiones en sus hábitos de consumo de alimentos y bebidas.